Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video para su canal Tesla Academy. El día de hoy vamos a estudiar la conexión de las resistencias en serie, la fórmula para calcular la resistencia equivalente y también el comportamiento del voltaje y la corriente en dicha conexión. Para comenzar, primero hay que recordar lo que es un circuito eléctrico. Pues lo que es un circuito eléctrico es una combinación de cualquier número de elementos, es decir, pueden ser fuentes, pueden ser cargas, conectadas de alguna u otra manera siempre y cuando me permitan que exista un flujo de corriente eléctrica. Para este video en particular estudiaremos la conexión en serie. Pero ¿qué significa una conexión en serie? Pues básicamente que mis resistencias van a estar conectadas como en cadenita, es decir, una seguida de la otra. Lo que caracteriza principalmente a este tipo de conexión serie es que mis resistencias o cargas tendrán solo un punto en común de conexión. Por ejemplo, aquí podemos ver en mi figura de mi circuito que mi resistencia R1 y mi resistencia R2 tienen un solo punto en común de conexión, y mi resistencia R2 con mi resistencia R3 también tienen un punto en conexión, es decir, todo este circuito de estas resistencias están conectadas en serie. Ahora, mediante métodos experimentales se sabe que mi corriente en un circuito que está conectado en serie, la corriente que está entrando a todas estas resistencias va a ser igual a la corriente que está saliendo de todas estas resistencias, y también va a ser igual a la corriente que está pasando por mi resistencia 1, a la corriente que está pasando por mi resistencia R2, y también va a ser la misma que la que está pasando por mi resistencia R3. Para poder comprobar lo que hemos dicho antes, que la corriente permanece constante a lo largo de todo mi circuito eléctrico, estamos aquí en un simulador llamado Livewire. En este simulador yo tengo tres resistencias conectadas en serie. Tengo un amperímetro al inicio de mi conexión, tengo un amperímetro conectado al final, y tengo mis voltímetros para medir las caídas de tensión. Y como podemos notar, mi corriente en mi amperímetro que está aquí en el inicio es de 1 amper. La corriente que está en mi amperímetro entre mi resistencia R2 y R3 también es de 1 amper. Y mi amperímetro que está conectado al final de mi circuito también es de 1 amper. Y con esto nosotros podemos ver que en efecto la corriente permanece constante a lo largo de todo mi circuito. Por otra parte, podemos notar que el voltaje en mi resistencia R1, R2 y R3 es distinto al valor de mi fuente, pero grandote, la caída de tensión en mi resistencia R1, que es de 5 volts, más la caída de tensión en mi resistencia R2, que es de 3 volts, más la caída de tensión en mi resistencia R3, que es de 2 volts, 5 más 3 más 2 nos da un valor de 10 volts de caída de tensión, y esto es igual al que yo tengo en mi fuente. ¿Sí lo ven? Es igual al valor de mi fuente. Entonces podemos nosotros decir o concluir que la suma de todas mis caídas de tensión en mi circuito en serie es igual al valor de mi fuente. Ahora ya con estos datos nosotros podemos establecer dos, digamos, ecuaciones importantes. La primera es que mi corriente total va a ser igual a la corriente I1, la corriente que está pasando por mi resistencia R1, va a ser igual a la corriente de mi resistencia R2 y va a ser igual a la corriente que pasa por mi resistencia R3. Mi segunda ecuación va a ser que la caída de tensión o voltaje en mi resistencia R1 más la caída de tensión en mi resistencia R2 más la caída de tensión en mi resistencia R3 va a ser igual
al voltaje de mi fuente, al voltaje total. De acuerdo a la ley de Ohm, yo tengo que mi voltaje es igual a la corriente por mi resistencia. Ahora yo lo voy a sustituir en esta ecuación que yo tengo aquí, mi ecuación de voltajes. Entonces me quedará que el voltaje total de mi fuente va a ser igual a la caída de tensión de mi resistencia R1, que es la corriente por mi resistencia R1, más la corriente por mi resistencia en R2, más la corriente por mi resistencia R3. Sacando factor común, la corriente sabemos que va a ser la misma. Nos queda que el voltaje total de mi fuente va a ser igual a la corriente multiplicando a R1 más R2 más R3. Creo que es fácil notar que si tuviéramos que reemplazar nosotros todas estas resistencias por una resistencia total o equivalente, simplemente la obtenemos sumando todas ellas, es decir, R1 más R2 más R3 más R4 más Rn resistencias va a ser igual a mi resistencia equivalente del circuito. Bueno amigos, eso ha sido todo por este vídeo. Espero les haya gustado. Espero haya quedado claro que para obtener la resistencia total de mi circuito, simplemente sumando todas ellas. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos hasta el próximo.